Listo. Entonces, insisto, ya teniendo aquí nuestra acción y sus valores, lo que vamos a hacer es el intervalo de confianza para la media de esos valores. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a necesitar primero es calcular la media. ¿Listo? Necesitamos calcular la desviación estándar. Y necesitamos saber pues cuál es nuestra cantidad de datos que tenemos disponibles allí. Entonces lo que vamos a hacer es usar la fórmula promedio. Selecciono mis datos, con control shift flechita abajo los puedo seleccionar todos. Cierro paréntesis, doy enter y ya tengo calculado el promedio. ¿Listo? La media debe ser un porcentaje, entonces ahí está bien. Lo que pasa es que es un número muy pequeño, entonces nos va a tocar darle decimales para que nos dé exactamente la media. Lo siguiente sería la desviación estándar. La desviación estándar, entonces escribimos la fórmula desbets.m porque esto es una muestra. Si fuera la población sería .p. Entonces desbets.m, esa es la desviación estándar. Seleccionamos todos nuestros datos y pues ahí tenemos nuestra desviación estándar, que de igual forma debe estar en porcentaje. Voy a darle decimales y listo. Entonces ya tenemos nuestra desviación estándar. Debe estar en porcentaje porque nuestros datos son porcentajes. No es porque siempre la desviación vaya en porcentaje, no. Solo es en esta situación que va en porcentaje porque nuestros datos son porcentajes. Y n, que es la cantidad de datos, entonces vamos a ponerle que nos cuente cuántos datos tenemos acá. ¿Listo? Para la solución de este ejercicio podemos coger los datos originales o las personas que ya habían hecho el ejercicio de hacer el diagrama de dispersión y la habían depurado la base de datos, pueden también utilizar los datos depurados. No hay ningún problema. Les va a dar distinto, pero tampoco la diferencia debe ser muy grande. Listo, ya tenemos la cantidad de datos, la media, la desviación estándar. Y entonces para calcular un intervalo de confianza nosotros vamos a seguir los siguientes pasos. El primer paso es calcular la desviación o el error típico en la desviación estándar de las medias muestrales. ¿Listo? Ese es el que nosotros vamos a calcular inicialmente. Bueno, ¿eso qué notación matemática tiene? Recuerden que es sigma sub x sobre la submedia, ¿cierto? Entonces, a ver si por aquí me permite hacer este dibujito. Entonces recuerden que aquí eso vendría siendo sigma sub x rayita. ¿Listo? O sea, x sub x barrita. No sé si alcancé a ver allá, creo que lo hice muy pequeñito. Permítanme ver si aquí puedo insertar de pronto una ecuación. No, aquí son los simbolitos nomás. Bueno, para ahorita vamos a dejarlo de esta manera. Entonces esa es la desviación que tenemos que calcular. ¿Cómo la vamos a calcular? Entonces de esta manera. Vamos a escribirlo desviación de las medias. Y la desviación de las medias, recuerden que es la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n. Entonces ya tenemos ahí nuestra desviación. Doy enter y aquí tenemos nuestra desviación de las medias. También debe de estar en porcentaje porque es desviación de las medias muestrales. Esta desviación de las medias hay otra forma de obtenerlo y es la siguiente. Resulta que ustedes cuando solucionaron en el punto anterior donde decía que utilizaran análisis de datos para sacar las estadísticas descriptivas, hay una casilla que se llama error típico y el error típico es este. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso pues ya lo obtuvimos de esa manera. El segundo paso vendría siendo obtener el z correspondiente. ¿Listo? Es el z sub alfa medios. ¿Listo? Y para obtener ese z, entonces nosotros necesitamos definir quién es alfa, ¿cierto? Como nos dicen que es 95% de confianza, el alfa es lo que nos hace falta para completar el 100%, pero en decimal.
Entonces 95% de confianza significa que me hace falta un 5% para completar el 100%. Y ese 5% pues no lo escribo como porcentaje, sino lo escribo en decimal. Es decir, 0,05. Bueno, con ello claro, entonces ahora vamos a obtener el z sub alfa medios. Bueno, perdón, aquí tengo que hacer una corrección, un pequeño paréntesis, no solo esto, sino que aquí pues nosotros, como estamos trabajando con S, que es la desviación estándar de la muestra, no de la población, no trabajamos con Z, sino trabajamos es con T. Entonces vamos a obtener el T sub alfa medios correspondiente. Listo, vamos a trabajar con la distribución T de student. Entonces aquí lo mismo, cambio la notación y vamos, para poder calcular ese T, lo que tenemos que escribir aquí es menos inversa.t. Escribimos la probabilidad, que es el alfa, pero recuerden que es alfa medios. Entonces ese es el parámetro que nos pide esa función. Menos inversa, bueno, ¿por qué menos? Porque siempre nos va a dar el valor de t. Si lo tomamos de esta manera nos va a dar negativo, entonces hay que ponerle ese menos para que quede positivo y podamos calcular el intervalo, porque nos interesa solo el valor de t como tal, no el signo. Entonces menos inversa.t, ponemos alfa medios, punto y coma y los grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? Los grados de libertad son n menos 1 y cerramos el paréntesis. En este caso damos enter y nos fijamos que este vendría siendo nuestro t, que si nos fijamos, como esto es una muestra grande, entonces es prácticamente igual que el z. ¿Por qué? Porque la distribución t se aproxima a la distribución normal estándar cuando los grados de libertad son grandes. Si nosotros miramos la tabla de la t, grande significa más de 100. Entonces cuando tenemos más de 101 datos en una muestra, pues es lo mismo que utilizar la normal estándar. ¿Listo? Entonces bueno, ya tenemos paso 1, ya tenemos el paso 2. Ahora el paso 3, vamos a anotarlo por este lado. Y el paso 3 es obtener el margen de error. ¿Listo? Entonces el margen de error lo vamos a simbolizar con la letra E y se calcula de la siguiente manera. Es simplemente la multiplicación, el producto entre la T y la desviación de las medias. ¿Listo? Fíjate que este es un porcentaje, este no es porcentaje, si no nos daría como porcentaje al cuadrado y no. Esta T es sin unidades, entonces eso nos da 0.000 pero insisto, hay que volverlo porcentaje para que nos quede en las mismas unidades de la desviación y de la media. Entonces ya tenemos allí nuestro margen de error. Por último, paso número 4 vendría a ser obtener el intervalo o dar el intervalo. Listo, entonces el intervalo vamos a colocarlo por aquí, no, mentira, por acá. Y vamos a abrir, como es un intervalo, entonces voy a abrir paréntesis. Listo, voy a dejarlo alineado a este lado para que no quede tan lejos. Aquí voy a poner uno de los números, coma, aquí voy a poner el otro. Entonces voy a cerrar esto de esta manera. Aquí voy a poner el otro número y cierro paréntesis. Listo, entonces aquí va a estar el intervalo como tal. Ahí va a estar. ¿Cómo se calcula el intervalo? El extremo inferior, que es el que está a la izquierda, que por definición de intervalo es el más pequeño. En un intervalo siempre se escribe primero el más pequeño y luego el más grande. Entonces, el más pequeño, ¿cómo se obtiene? Se obtiene al coger la media, que es sobre la que vamos a hacer el intervalo, le restamos el margen de error. Damos enter y obtenemos aquí el extremo inferior. Ahora el extremo superior. Entonces el extremo superior es coger la media
y sumarle pues el margen de error. Entonces allí obtendríamos este valor. Fíjate que está entre menos 0,07 y 0,07%. Son porcentajes. Entonces, si a este porcentaje le resto este porcentaje, pues me da porcentaje. Y si lo sumo, pues me da un porcentaje, ¿cierto? Listo. ¿Qué interpretación tiene ese intervalo? Cuando tú estás haciendo un estudio, como esto es una muestra, esto no es la población de estas tasas de variación, pues serían todas las posibles tasas de variación de una acción durante toda la vida de la acción. Entonces pues no tenemos todos esos datos porque pues eso está vigente, ¿cierto? Está todavía corriendo esos datos, entonces esto es solo una muestra. ¿Qué queremos saber? Queremos saber cuál es la tasa promedio de esa acción. Como esa acción sigue corriendo con el tiempo, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo calculo el promedio? Todos los días está cambiando el promedio, porque todos los días se generan datos nuevos. Entonces lo que hacemos es, con una muestra, sacamos la media, y esa media es un estimador de la media poblacional. Pero tú, cuando vas a hacer tu informe, tú no vas a escribir, el promedio es menos 0,0089%, porque eso es apenas de la muestra. Tú quieres es mirar cómo sería el de la población. Entonces lo que hacemos es decir, con un 95% de confianza, recordando que este lo hicimos al 95%, pues con un 95% de confianza podemos asegurar que la media poblacional está entre menos 0,07% y 0,07%. Listo, bueno, aquí no redondeé ni nada, lo estoy diciendo solamente así. Entonces ese intervalo lo que significa es eso, o la interpretación que se le da es esa, que la media poblacional, es decir, la tasa promedio de variación del precio de la acción de NN en este caso, está entre menos 0,07 y 0,07. Esa sería la interpretación que se le da y esta es la forma de calcularlo.